Bueno, yo intentaba por lo menos describir cómo está la Argentina hoy. Hace pocos días Milei cumplió 100 días de gobierno y la gran pregunta que nos hacemos acá en el interior es cómo sigue el gobierno de Milei. Este problema que tiene ahora interno con la propia vicepresidenta que es Villarruel, el DNU que se comenzó a tratar hace instantes en la Cámara de Senadores, esa fricción que se produce internamente, qué causas, o mejor dicho, qué consecuencias puede tener en el seno del propio gobierno de Milei. Y no solamente eso, ya si vamos un poco más afuera, ver hasta dónde la ciudadanía puede soportar el ajuste, cómo la esperanza está luchando, en todo caso, contra la realidad. Pues decimos, bueno, podemos pagar lo que estamos pagando, por lo menos acá en Salta, que venía hablando de la luz, de lo que se paga en Buenos Aires, lo que se paga acá. Vamos a tener un pantallazo general. Vamos a hablar con Agustín Echevarne, que es un hombre presidente de la Fundación Libertad y Progreso, es economista, ha venido, hay muchos salteños que seguramente lo conocen, porque ha estado acá disertando en Salta en alguna oportunidad. Así que vamos a charlar con él. Agustín, buen día. Jorge Calvo te saluda. Buen día, Jorge. Un gustazo charlar contigo. ¿Cómo se ve el panorama hoy, Agustín? Vos que sos un analista, que estás viendo la realidad. 100 días de Milei, la oposición por un lado. Yo creo que hay una nueva grieta que se construye en la Argentina. ¿Qué es lo que ves vos? Bueno, lo que estamos viendo es un poco lo que preveíamos antes de las elecciones, que después de las elecciones íbamos a ver un programa de ajuste, sea quien fuere, pero que si ganaba Javier Milei iba a cruzar la tormenta por el medio a la mayor velocidad posible, por la personalidad que tiene, por el estilo, por la convicción y el coraje, ¿no? Ahora, por supuesto, eso implica lo que estamos viendo, que va a ser una probable caída en B corta, o sea, una caída fuerte y una recuperación rápida más adelante, pero en esta caída es dolorosa, ¿no? Y esto lo preveíamos casi con cualquiera. De hecho, el propio Massa, o sea, el viceministro de Massa era el ministro de Economía, pero el que sabía de Economía era su viceministro, Rubinstein, y él mismo decía que incluso hace poco lo dijo, lo reiteró, que el ajuste era inevitable porque lo que habían hecho era un despilfarro descomunal. O sea, la herencia que recibió Milei fue un país con 211% de inflación, pero con una cantidad de precios retrasados, tarifas retrasadas, tipo de cambio retrasado, precios semicongelados, etcétera, etcétera. Y él dijo, voy a transparentar todo de entrada, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Por supuesto, con algún rezago en algunas tarifas, pues no puede subir todo junto, pero va subiendo, va retirando los subsidios que había, sobre todo en lo que es el AMBA, ¿no? Buenos Aires y alrededores y demás, que el transporte era prácticamente gratuito. Entonces, todo eso se empieza a revertir. La consecuencia es que estamos en un país con alta inflación, porque tenés ese shock inflacionario adicional, por más que viene bajando, sí. 25, después 20, ahora 13,2%, pero mensual, siguen siendo inflaciones altísimas que te comen el bolsillo, y la contracara es el aumento de la pobreza. Y la gran diferencia, que es lo que viene ahora, que es el debate de estos próximos 2 meses, es que para que la recuperación de la economía se dé fuerte, se necesitan leyes, se necesita que finalmente la oposición moderada, que los que apoyaron la ley bases en general, que fueron 144 personas, o sea, 144 diputados que representan el 56% de la Cámara, bueno, que se pongan las pilas y saquen las leyes en las que estaban de acuerdo. Ahora, todo esto es cierto porque en definitiva también Milei se lo anticipó a la gente, el ajuste se tenía que hacer. Sin embargo, la oposición se frota las manos y siempre hablan, dice, mirá lo que les pasó, el camino no era ese, era Massa, nos equivocamos, que esto y que el otro. Hay, digamos, en este momento, no sé cómo lo estás viviendo ahí en Buenos Aires y demás, con todos los contactos que vos tenés, ¿alguna intención desestabilizante al gobierno de Milei? Te digo porque te digo una cosa, el propio Grabois le dijo ayer, ¿no? Está en la tapa de los diarios de hoy, ¿no? Que lo quieren voltear a Milei, se lo advirtió a él. Bueno, le puede ser que haya gente que lo quiera hacer, pero la realidad es que él está en total control de la situación, lo ves en los mercados,
porque lo que ha logrado es lo que hizo Javier Milei fue una gran austeridad que bajó a cero el déficit fiscal muy rápidamente, y el riesgo país está bajando muy fuerte, están subiendo los bonos, están subiendo las acciones, falta muchísimo camino por delante, ¿no? Pero se ve un presidente con total control de lo que es el Poder Ejecutivo. Y lo que él dice es, bueno, si no me acompaña el Poder Legislativo, voy a continuar, porque lo que no es negociable es que el déficit fiscal tiene que ser cero o cercano a cero. Entonces, él no va a emitir para convalidar todos los desequilibrios que había, y va a seguir combatiendo la corrupción, que es impresionante en todos los ámbitos del sector público federal. Lo que pasa es que las provincias no están acompañando. Eso es una realidad. Hay pocas provincias, algunas sí, Entre Ríos, en Mendoza, hay algunas que acompañan, pero hay muchas que no acompañan, y tampoco a veces, es como que Argentina está en una situación donde hay dos modelos confrontados muy distintos. El modelo donde hay un estatismo gigante, digamos, paquidérmico y absolutamente corrupto, porque hasta roban con los alimentos para los pobres, roban por todos lados. Es impresionante la corrupción generalizada, y no es solo el gobierno federal, es el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los municipios. O sea, ¿te das cuenta que roban hasta los alimentos de los pobres? O sea, es una cosa patética lo que ha terminado siendo el modelo anterior, el modelo del estatismo y qué sé yo. Y, por supuesto, tratan de no terminar con todos esos curros, porque cuando se empiezan a cerrar cada uno de los curros es donde empiezan los problemas. Fíjate lo que pasó en la Cámara de Diputados. 144 personas, diputados, votaron a favor en general. Pero después la mía no se toca. O sea, mi fideicomiso particular y qué sé yo, donde era poco transparente, donde están todos estos problemas que están surgiendo, eso lo quiero mantener. Bueno, esa es la puja que estamos viviendo, y por supuesto la realidad es que sería mucho más rápida la recuperación de Argentina si, por ejemplo, se aprueba lo esencial de la ley base. La ley base, que eran de 600 artículos, ahora se redujo a 200. Sí. Pero si aprueban esos 200 artículos, ahí hay temas muy importantes, porque tenés desregulación, que implica la posibilidad de hacer una cantidad de empresas que hoy no se pueden hacer o que están muy complicadas para hacerlas, y además significa la estabilidad para los inversores. Vos tenés en Argentina la posibilidad de invertir, pero miles y miles y miles de millones de dólares en proyectos concretos. Por ejemplo, nada más que en cobre hay 3 proyectos de 10.000 millones de dólares cada uno, son 30.000 millones de dólares. Sí. Pero después tenés Vaca Muerta, son otros 30.000 millones de dólares. Ahora, ¿esas inversiones qué implican? Implica construir ciudades, escuelas, caminos, todo con plata del sector privado. Pagar buenos sueldos, porque la minería paga 3 veces sueldos más altos que, por ejemplo, la vitivinicultura, que es la que tratan de hacer los ambientalistas para que no se haga la minería. Y sin embargo, cuando vos ves la cordillera del otro lado, en Chile, hacen minería y también hacen vinos, y usan la misma agua. Lo que pasa es que no es incompatible. No es incompatible una cosa o la otra, ¿no? Se puede hacer las dos. Pero la Corte Suprema de Catamarca acaba de frenar una mina. Entonces, si te frenan la minería, imagínate lo que significa, para que la gente entienda, una inversión minera es una inmensa inversión inicial. Construir ciudades, ferrocarriles, caminos, todo. Y después, durante 20 años, vas sacando el mineral y ganás el dinero. O sea, recuperás la inversión y ganas plata. Si después de hacer toda la inversión inicial viene un juez y te frena la mina, te destruyó. Si después de hacer la inversión inicial viene un gobierno y te prohíbe sacar la ganancia con un cepo cambiario, te destruyó. Si después de hacer toda la inversión inicial te cambian la regla de juego y te cambian los impuestos y te sacan toda la ganancia, te destruyó. ¿Quién va a venir a invertir en Argentina si tenemos esa situación? Argentina es un país infracapitalizado y los salarios son bajos. Pero los salarios son altos cuando viene la inversión. Cuando viene la inversión, construyen todo eso, pagan salarios mucho más altos, hay demanda de trabajo, se reactiva la economía. Esa gente que gana mucha plata, además consume, entonces aumenta el consumo y se multiplica todo el crecimiento del país y la riqueza del país. Acá, en lugar de estar pensando en cómo aumentar la riqueza del país, están pensando en qué curro puedo sacarle al Estado. Ahora, Agustín... Pero el Estado son los contribuyentes. Claro, bueno, es más impuestos para nosotros. Eso es lo que todavía la gente no racionaliza el concepto. ¿No? Eso es lo que está cambiando Javier Milei. El DNU es muy importante porque había 400 medidas que implicaban desregulaciones, como la derogación de la ley de alquileres, que era un desastre, y ahora aumentó la oferta de alquileres en algunas capitales provinciales hasta el 100%, en la capital federal hasta el 40% de aumento de oferta.
así que hay mucho mayor movimiento y posibilidades de conseguir alquilar y demás, y libremente entre el inquilino y el dueño se ponen de acuerdo cómo pagar. O sea, es muy simple. Ahora no, acá la ley anterior te prohibía hacerlo. Podías ajustar una vez al año con un 250% de inflación. Te das cuenta que era un disparate, pero descomunal. Ahora, Agustín, ¿qué pasa si se rechaza el DNU que comenzó a tratarse hace 10 minutos? Si se rechaza en el ¿Cuáles Senado, son las consecuencias? Si se rechaza solamente en el Senado, la consecuencia es nula desde el punto de vista legal, porque continúa vigente. Tienen que rechazar las dos cámaras para que caiga el DNU, pero políticamente es una señal muy mala, y es una señal muy mala para los inversores, porque entonces están diciendo, bueno, pues esta gente quiere que invirtamos, pero no, van para atrás con las reformas que están haciendo y no quieren seguir haciendo las otras reformas. Bueno, por eso creo que la discusión en los próximos 2 meses es muy importante en Argentina, porque si finalmente se ponen de acuerdo y sacan ley bases y no rechazan el DNU y se mantienen, entonces Argentina empieza un sendero de cambio muy grande y que empieza a ser otra Argentina. Ahora, el resultado futuro sería extraordinario porque la recuperación de la economía puede ser muy rápida una vez que se limpie el balance del Banco Central, que decía que ya recuperó 10.000 millones de dólares, pero todavía sigue abajo del agua, porque lo que dejaron fue un desastre total. La gente se pregunta y dice, bueno, está la oposición, que como dicen, se oponen a todo, y dicen, no, Milei va por el camino equivocado, no va a cerrar las pymes, va a dejar a la gente en la calle. Primero tendría que haber producción, haber alimentado las fuentes de producción y recién hacer el ajuste. ¿Qué es primero? Y ese mensaje va a la gente que de repente escucha eso y dice, bueno, entonces estamos mal. Ese es el mensaje que hicieron durante 20 años. O sea, primero hay que darle al consumo, entonces decían, si yo le doy a la maquinita, le doy al consumo, no se genera inflación y lo que se genera es aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda va a generar que las empresas ganen plata, contraten gente y se reactive la economía. 20 años más tarde, destruyeron el país. Entonces ese discurso obviamente no funcionó. Nosotros explicamos por qué no funciona, porque la economía real es distinto. La economía real es más dura. Significa que para crecer tenés que ahorrar, y después de ahorrar tenés que invertir y arriesgar y ahí sí empezás a crear fuentes de trabajo y demás, y exportar, ¿no? Y tener una economía abierta y competitiva. Es un modelo completamente distinto, pero es el modelo que hizo rico a todos los países ricos de la Tierra y es el modelo que eliminó la pobreza en la mayor parte, en todos los países desarrollados. ¿Está bien que Milei quiera importar ahora alimentos? Absolutamente. Las economías que funcionan son las economías abiertas. Fíjate el caso de Europa. Con las economías cerradas, lo que hacían, había un economista famoso, Bastiat, francés, en el siglo XIX, que decía, si no cruzan las mercaderías, van a cruzar las bayonetas. ¿Y qué pasó? Tuvieron guerras mundiales, se mataron, hasta que se cansaron de matarse. Una vez que se cansaron de matarse, pusieron comercio libre. Y hoy en Europa puedes cruzar por 30 países, que podés cruzar sin ni siquiera mostrar el pasaporte, o sea, como si vos pasaras a Brasil sin tener, que yo lo propongo siempre, ¿no? ¿Por qué tenemos fronteras que no podemos pasar a Brasil a visitar o lo que sea, ida y vuelta y demás, y qué sé yo, sin problemas como hacen en Europa? Entonces, en Europa vos podés pasar mercaderías, personas, capitales, trabajar en cualquier lugar, sin necesidad de pedir una visa, nada, ya está todo organizado, toda Europa comercia con arancel cero de arancel. Bueno, pero acá, ¿sabes cuál es el argumento? Dice, no, entonces la industria argentina la están tirando al tacho, están boicoteando la industria, los industriales van a tener que echar a la gente. El verso de siempre también. Eso fue al revés. La industria argentina era muy fuerte antes del peronismo. En 1932 hubo un censo industrial de toda América Latina. Argentina tenía una industria más grande que la de Brasil y México sumadas, con 1/5 de la población. Abastecíamos el 71% de todas las manufacturas de la Argentina, según ese censo industrial, y además exportábamos un 20% de la industria a países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Es decir, competíamos con los mejores países del mundo. Después vino un economista que se hizo muy famoso y muy conocido y muy brillante, pero totalmente equivocado, que fue Raúl Previs, que hablaba de la idea de la explotación de los países centrales a los periféricos a través del comercio. Entonces, a partir de ahí cerraron las economías. ¿Y qué pasó? Que las economías cerradas no funcionan porque vos protegés una industria, esa industria protegida no necesita competir, y al no competir no mejora, y hoy no puede competir con nadie. Entonces, en la industria argentina, primero dijeron no podían competir
contra los países centrales, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, por más que estábamos compitiendo, y muy bien. Pero no, dijeron no competimos más con ellos. Después, cuando apareció China, dijeron no, tampoco puedo competir con China. ¿Pero por qué? Porque China tiene bajos salarios. Entonces no puedes competir contra los que son capitalistas y tampoco puedes competir contra los que tienen bajos salarios. Y después finalmente tampoco pudieron competir con América Latina, porque América Latina la mitad de América Latina empezó a abrirse y competir con todo el mundo. Entonces, México compite con Canadá, con Estados Unidos, con los países centrales, está dentro del Tratado de Libre Comercio del Norte. Chile compite con todo el mundo, con el 90% del PIB mundial. Y nosotros nos quedamos en el Mercosur. El Mercosur no compite con nadie, tiene una industria totalmente atrasada, y por supuesto, si la abrís de golpe, es imposible de que compita y nacerán empresas nuevas. Y la alternativa, que nosotros venimos proponiendo hace décadas, son los tratados de libre comercio, que te dan un tiempo de 4 o 5 años para que las empresas se adapten a la competencia. Ahora, pasar de este sistema proteccionista a uno abierto al mundo, ¿cómo es el proceso o cómo debería ser el proceso? Bueno, ahí hay ejemplos. Por ejemplo, cuando se cae el muro de Berlín, tenés 15 países que no competían, sí, que no tenían ni siquiera empresarios, porque el monopolio de las cosas la tenía el Estado. Entonces, ¿qué hacías? Los ibas pasando de a poquito, que se vayan adaptando y demás. Bueno, eso trataron de hacer 10 países. Y otros 5 países lo hicieron de golpe. Privatizaron todo, los medios de producción pasaron a ser privados y empezaron a competir con Europa. ¿A quién le fue mejor? Obviamente a los que se abrieron rápido. Claro. ¿Y cuál tuvo mayor costo social? Obviamente lo que hicieron de a poco. Entonces, salvo el caso de... ¿Qué es lo que está pasando acá en la Argentina? De gradualismo versus shock. En Argentina ahora hay un problema, hay múltiples problemas, porque hay peor en algunos sentidos, porque hay una inmensa corrupción en todo el Estado. Una inmensa corrupción, o sea, lugar que tocan sale pus. Es impresionante. Entonces, y como te decía, si roban hasta los pobres, imagínate, roban los medicamentos, roban en todos lados. Claro. Es impresionante. Entonces, la situación es muy compleja. Yo creo que tenemos un presidente que tiene convicción, coraje y sabe lo que hay que hacer, y creo que es una oportunidad para los argentinos, no para él. Para los argentinos es una oportunidad de cambio. Y por supuesto va a ser difícil. Eso lo sabemos todos, está siendo difícil y todavía tenemos un trimestre muy complicado por delante. Y después va a empezar a recuperarse la economía, pero tampoco no va a ser tan rápido porque no hay apoyo de la clase política. Pero la clase política tiene un problema. Si le da bien a Javier Milei, ¿cuántos votos saca el año que viene? 50%. Sí. Y si saca 50% de los votos, ¿qué pasó? Que un partido nuevo que no existía se lleva el 50%. Y como la política es un juego de suma cero, a diferencia de la economía, lo que saca uno lo pierde el otro. Entonces el resto de la clase política, todos los viejos políticos de la Argentina, todos los partidos, pierden el 50% de lo que tenían en promedio. Pero por supuesto eso se va a concentrar y algunos partidos van a desaparecer directamente y hay un nuevo jugador que empieza a hacer una cosa completamente distinta. Por eso lo resisten tanto. Bueno, muy simple. A Milei le dicen, usted no tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores, pero tiene la gente tal vez, ¿no? Bueno, por eso, pero le faltó organizar un partido, por eso todo muy rápido, y eligió un camino donde no hay una organización que como podría haber sido en su momento el radicalismo, que sí, que llegó a tener una organización muy grande en todo el país. Después se prostituyó el radicalismo, como todos sabemos. Y bueno, es lo que es, y el peronismo también. Se mimetizó casi el radicalismo con el peronismo, que hoy no sabe muy bien cuál es la diferencia en muchos casos. Seguro, claro. Entonces ahí tenés un problema de esto que se inicia nuevo, por supuesto tiene un montón de falencias. Eso es evidente, porque no han tenido la organización, le falta un montón de organizar para que se pueda elegir de abajo hacia arriba, que es lo que yo vengo proponiendo hace 20 años, ¿no? Que los partidos políticos debieran elegir a los candidatos de abajo hacia arriba y deberíamos eliminar la lista sábana. Cuando le preguntás a la mayor parte de los argentinos a quiénes son los diputados que votó, no los pueden nombrar. Ahora, sí. Bueno, a usted no te quiero quitar más tiempo. Nos diste un panorama, nos diste una idea, nos diste, ¿qué te puedo decir? Una semblanza de todo lo que está ocurriendo en Argentina y lo que puede pasar. Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dispensado. Muy amable. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.